vamos a comenzar con diabetes por mientras van ingresando los demás. Y confírmenme que observan mi pantalla. Bien, aquí ya estoy trabajando con otras cosas para la otra semana, pero por el momento aquí tenemos diabetes. Bien, ¿la observan? Sí, ahorita ya apareció la presentación que dice diabetes. Perfecto. Bueno, ya conocemos, ya hemos escuchado, quizás la mayoría tenemos algún familiar, quizás, que padece esta enfermedad tan popular. Cuando hablábamos sobre la evolución de la bioquímica y sobre el capítulo de introducción, mencionamos en alguna ocasión que los primeros humanos vivían quizás unos 30 años y que en la actualidad pues el promedio de vida ya supera un poco los 70. Y decíamos que esto se debía en parte al descubrimiento y al desarrollo de los antibióticos, así que ya la causa de mortalidad no eran las enfermedades infecciosas, sino que la causa de mortalidad eran las enfermedades crónicas. Por ejemplo, el cáncer o la enfermedad cardiovascular, que es a nivel mundial la principal causa de muerte. Pues como mencionamos esta enfermedad cardiovascular, tenemos que indagar cuáles son los factores de riesgo o cuáles son aquellos factores que precipitan la aparición de esta enfermedad cardiovascular. Y uno de los más populares y más conocidos, pues la diabetes, y el otro la hipertensión, que son quizás las dos enfermedades crónicas más populares, más comunes y más frecuentes en la población, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial. Pues bien, entonces hoy nos compete ver la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues etimológicamente la palabra diabetes se origina del griego, que significa día, que significa a través, y betes, ir. Entonces, en realidad la palabra significa ir a través. Y esto es porque en realidad esta palabra es alusiva a uno de los síntomas que acompaña la diabetes, que es la poliuria, o sea que todo lo que uno va tomando pasa a través. A eso se refiere. No tiene mucho sentido y no tiene en realidad ninguna relación con el azúcar, pero sí hace referencia a la poliuria. De hecho, si nosotros indagamos un poquito más, hay dos tipos en particular de diabetes, y no me refiero al tipo 1 y al tipo 2, sino que me refiero a una diabetes insípida y a una diabetes mellitus. La que nosotros popularmente conocemos y la que asociamos en particular con el tema de los carbohidratos, sobre todo por la alteración del azúcar, es la diabetes mellitus. Sin embargo, hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida, que esta, pues, hay cuatro tipos, pero en general se caracterizan por la incapacidad, pues, ya sea de absorber el agua o de absorber algunos iones que están presentes en nuestra sangre, que se terminan eliminando por vía urinaria. Entonces, ambas enfermedades en general se caracterizan porque tienen poliuria, es decir, que orinamos demasiado. Ojo, cuando decimos mucha orina no se refiere a ir muchas veces y orinar poquito, sino que a orinar mucha cantidad, en cantidad, o sea, en volumen de orina es bastante. Entonces, estas dos son los principales tipos de diabetes. Sin embargo, lo que compete para las enfermedades crónicas y para lo más popular o lo que está asociado con el factor de riesgo cardiovascular es la diabetes mellitus, ¿verdad? La que popularmente conocemos como el azúcar alta. Pues bien, en cuanto a la diabetes mellitus, es decir, todas aquellas enfermedades que causan con el azúcar elevada, es decir, con la glicemia alta, o sea, glucosa, podríamos calificarlas en tres tipos. Una que son aquellas de índole genético, es decir, estas normalmente se comienzan a presentar desde la infancia, que son la MODY, esto significa Maturity Onset Diabetes of the Young. En otras palabras, una diabetes que inicia en las personas jóvenes. Y esto es de causa genética, de modo que no hay forma de salvarse de lo que uno tiene incrustado en los genes. Así que estas personas suelen cursar toda su vida con alteraciones bastante severas que suelen responder bastante mal a los medicamentos. La otra enfermedad en particular de índole genético es la fibrosis quística. La fibrosis quística se puede asociar en particular con una enfermedad del parénquima pulmonar, sin embargo, también esta afecta al páncreas. Si recordamos, el páncreas era el encargado de la producción de insulina, pues el páncreas también se empieza como a fibrosar, como a poner duro, como a poner
como cartón. Entonces este es incapaz de producir una insulina adecuada como para suplir las necesidades del organismo, de modo que la persona también comienza a cursar con diabetes mellitus. Luego están las causas adquiridas, que aquí es donde están las que popularmente conocemos, tipo 1 y tipo 2. Y ya vamos a entrar más en detalle con respecto a estas. Y mencionar también algunas que son de tipo transitorio, es decir, que no duran para toda la vida, que no son de índole crónica. Y son algunas, por ejemplo, que están causadas por fármacos. Algunos fármacos, si se recuerdan, a veces mencionábamos, por ejemplo, el glucagón, que el glucagón hacía que aumentara el azúcar en sangre. Bueno, pues resulta que hay algunos medicamentos que tienen algunas funciones similares y por lo tanto van a hacer que el azúcar en sangre se eleve. Lo mismo, por ejemplo, cuando mencionábamos los corticoides. Recuerdan que mencionábamos al cortisol y decíamos que la hormona del estrés hacía que el azúcar subiera. Pues bien, una persona que sea tratada con algún esteroide obviamente va a tener un alza en su nivel de azúcar. Sin embargo, al retirar el fármaco es probable que este evento termine y que la persona no quede con una diabetes ya propia. Entonces estas son reversibles. Otra causa en particular especial es la diabetes gestacional. Ojo, esto hay quizás dos tipos o dos formas de observarla. Una es que la diabetes o que los síntomas de la diabetes, es decir, el azúcar alta, comiencen a partir del embarazo. Si después del embarazo la persona continúa con el azúcar elevada, es probable que no se tratara de una diabetes gestacional, sino que se tratase quizás de una diabetes de tipo 1 o de tipo 2. Ojo con esto, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que la persona solamente durante el embarazo desarrolle una alteración que se manifiesta obviamente, ¿verdad?, con el azúcar elevada. Esto se debe a que en la placenta, cuando, obviamente estamos hablando del embarazo, entonces tiene que haber una placenta. Esta placenta produce una hormona que se llama lactógeno placentario humano y esta da la casualidad que tiene la capacidad de inducir o de aumentar también, así como habíamos visto como el cortisol, que hacían que aumentara el azúcar en sangre. Entonces la mamá tiene en sangre el azúcar elevada, pero es debido a una hormona propia del embarazo. Una vez que el embarazo termina, pues esa hormona ya se deja de producir, de modo que la mujer vuelve a su normalidad y queda con su nivel de glicemia normal. Entonces ahora lo que nos compete, o quizás las más populares o las que más nos interesan, son estas de tipo adquirido. Ojo, cuando decimos adquirido, no estamos diciendo que estas no tienen ningún componente genético. De hecho, ya vamos a ver que sí hay una pequeña relación. Sin embargo, esta predisposición genética no significa que a fuerza vamos a desarrollarlo. No como sería el caso de estas dos, que estas lo van a desarrollar probablemente en un 99%. Quizás solamente si se mueren antes de llegar a presentar el síntoma es que no lo tuvieron. De lo contrario, no tienen ninguna escapatoria. Pero la que nos compete ahorita para el caso van a ser las causas de tipo adquirido. Pues bien, mencionábamos entonces que la palabra diabetes se originaba precisamente de uno de estos síntomas, la poliuria. Pues bien, usualmente la diabetes tiene una tríada clásica. Tríada significa 3, es decir, 3 síntomas clásicos. Y si se fijan, normalmente le decimos 3P porque son efectivamente una P para cada palabra. La primera, polidipsia, mucha sed. La segunda, polifagia, mucha hambre. La tercera, poliuria, que ya lo habíamos visto, que era mucha orina. Y bien, ¿por qué ocurre todo esto? Decíamos que esta enfermedad se caracterizaba por el aumento del azúcar en la sangre. Bien, al haber más azúcar en la sangre, aumentaba la osmolaridad. Y resulta que nuestro cuerpo es bastante sensible para estos cambios de osmolaridad. Entonces, cuando percibe que hay demasiada osmolaridad en la sangre, se impulsa el estímulo de la sed, de modo que la persona comienza a tomar más agua y más agua. El otro aspecto es que las células dentro de nuestro organismo perciben que no tienen azúcar, porque como no pueden utilizarla, recordemos que había un defecto, probablemente ya vamos a ver un poquito más en detalle, pero tienen el azúcar, simplemente que no pueden utilizarla. Entonces, la persona como interpreta que no tiene azúcar, pues le da deseos de comer. Y la siguiente es la poliuria, que esto ya se los había comentado.
También al aumentar la osmolaridad ocurre una cosa. Cuando el azúcar en sangre supera los 126 miligramos, comienza a excretarse en orina. De hecho, a partir de los 120 comienza a excretarse en orina. De modo que si la persona tiene, por dar un ejemplo, 200 miligramos sobre decilitro de azúcar en sangre, lo más probable es que este exceso de azúcar lo debe eliminar por una vía, y la vía que utiliza el cuerpo para eliminarlo es la orina. De modo que vamos a encontrar que las personas normalmente suelen tener estos 3 síntomas. Hay un cuarto síntoma que se suele asociar. Sin embargo, este cuarto síntoma está más asociado a la diabetes de tipo 1, es decir, aquella que conocemos como insulino dependiente. Pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. Bien, decíamos entonces diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Y cuál era la diferencia? Pues bien, aquí vamos a ir viendo un poquito. La diabetes de tipo 1 normalmente tiene un origen inmunológico, es decir, quizás la persona tenga un factor predisponente, sin embargo se estima que quizás en consecuencia de alguna enfermedad viral, de alguna toxina ambiental, pues las células inmunitarias del organismo comienzan a atacar al páncreas. Generalmente luego de una infección vírica, que sobre todo si esa infección vírica ataca en particular a las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, pues el cuerpo intenta defenderse de la agresión del virus y empieza a destruir las células. Entonces se termina cargando todas las células beta pancreáticas y termina sin poder producir insulina, obviamente porque ya se las llevó a todas con el sistema inmune. Entonces esta sería la de tipo 1. Generalmente esta es el origen, pero pueden ser otros también, pueden ser, como les digo, toxinas. A veces no están muy definidas, pero se han estimado, por ejemplo, que el tabaco podría estimular la producción de la activación del sistema inmune para que pues que ataque a las células beta pancreáticas y que terminemos sin páncreas básicamente. En cambio, la diabetes de tipo 2, pese a que sí existe también un componente genético, el 80% de los casos o el 80% quizás de la responsabilidad le toca al estilo de vida. Normalmente vamos a asociar la diabetes de tipo 2, por ejemplo, con otros factores, sobre todo la obesidad. Ya decíamos, por ejemplo, que la diabetes de tipo 1 tenía la otra característica especial, que era la pérdida de peso. Pues bien, como decíamos que las células eran incapaces de utilizar el azúcar, ahí era cuando comenzaban a perder el peso, porque simplemente todo el exceso de azúcar lo iban eliminando. Entonces estas personas tendrían que hacer bastante uso de las otras vías metabólicas, de sacar energía a partir del glucógeno, de sacar energía a partir de los aminoácidos, sacar energía a partir de los lípidos. Y ahí es donde comienza el problema con la diabetes de tipo 1, que suelen tener un inicio brusco precisamente porque al descomponer esos lípidos comienzan a producirse cetonas. Entonces casi siempre este tipo de enfermedad se manifiesta de forma súbita. En cambio, la diabetes de tipo 2, normalmente el problema va siendo gradual, uno quizás no lo nota hasta que de repente uno quizás se hace un chequeo y ahí es cuando se da cuenta que tiene una alteración, pero realmente no se manifiesta de forma tan brusca como la diabetes de tipo 1. La otra, estamos viendo que esto es bastante común en los dos, sin embargo, los tipos de genes son diferentes para cada uno. En este ya vamos a ver, hay un tipo de gen en particular que se llama HLA o MCH1, MCH2. Estos son, por ejemplo, el tipo de genes que están involucrados con el rechazo de los trasplantes. Cuando a una persona, por ejemplo, se le quiere trasplantar un riñón, tienen que ver que ese gen en particular sea igual. Pues bien, este mismo gen es el que es responsable de la predisposición genética para la diabetes. Ya vamos a ver por qué. En cambio, para la diabetes de tipo 2, pues no se han identificado con claridad cuáles sean los genes. Sin embargo, sí se ha visto que cuando tenemos un pariente, sobre todo en primer grado con diabetes de tipo 2, el primer grado es que sea el padre, que sea el abuelo, ¿no? Que sea un familiar directo. Pues bien, en este caso, la predisposición genética sí está, pero recordemos que no era del todo la causa. Decíamos también que el 80% era a causa del estilo de vida, sobre todo lo que mencionábamos, la obesidad. Muy bien. Y el otro, que ya lo habíamos mencionado,
La diabetes de tipo 1 suele tener un inicio generalmente en la adolescencia. Ojo, no significa que no pueda ocurrir a mayoría de edad, pero esto es quizás lo más popular. Y la diabetes de tipo 2 suele ser más común en la edad adulta, sobre todo cuando ya tenemos la carga por el estilo de vida. Bien. Aquí tenemos un pequeño videíto que nos resume un poquito cómo es que va ocurriendo. Yo creo que What is diabetes no escuchan mellitus? el Normally, sonido, after we ¿sí? eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for energy in our cells. To accomplish this, our pancreas needs to produce a hormone called No, insulin. el sonido no Insulin se is what escucha, facilitates doctora, the- solo se ve Sí, como solo se ve. subtítulo. Sí, el video está en inglés, de modo que realmente la información está en los subtítulos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de compartirlo por otra vía. Vamos a ver. No, pero yo digo que sí funciona, o sea, haciendo que el video esté en inglés, pues solo iríamos leyendo los subtítulos. Permítanme. No sé. Vamos a continuar. Si ustedes dicen que se ven, pues de todos modos la información, como decíamos, está en el contexto. Muy bien. What is diabetes mellitus? Normally, after we eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for Permítame que energy in alguien our quiere entrar. cells. To accomplish Bienvenida, Stephanie. Buenas tardes, gracias, doctora. Estábamos ahorita tratando el tema de la diabetes, entonces solo para tratar de ponerlo un poquito al día. Bien. Ok, gracias. What is diabetes mellitus? Normally, after we eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for energy in our cells. To accomplish this, our pancreas needs to produce a hormone called insulin. Insulin is what facilitates the process of pulling sugar from the blood and putting it in the cells for use or energy. Diabetes mellitus occurs when insulin production is deficient. This results in a high level of blood sugar in the body. Without insulin in our body, glucose cannot enter the body's cells and is excreted through urine, which results in its loss. An increase in blood Perdón, glucose ¿está hablando algo en concentration el video, leads to doctora? loss of Porque water. yo no escucho nada. Sí, ¿O no? sí, el problema es que creo que cuando uno comparte pantalla solamente comparte el audio de videos que están alojados en internet. Entonces las chicas me dijeron, no, igual déjelo, me necesitamos está con subtítulos, Ok, perdón. ¿verdad? Pero estas partes ya la habíamos visto y estamos viendo, ¿verdad? La función de la insulina. Al tener la insulina, se abrían unos receptores precisamente para que pasara la glucosa, aquella grafiquita que habíamos visto anteriormente. En el caso, pues, de la diabetes, sobre todo de tipo 1, que es en la que no tenemos insulina, porque ya no tenemos páncreas básicamente que produzca insulina, entonces obviamente va a haber un defecto para la absorción de la glucosa a nivel celular. Si no tenemos insulina, la glucosa simplemente no puede utilizar este azúcar, pese a que haya bastante dentro del organismo. Entonces, cuando usted le toma la glucosa, esta persona tiene el azúcar alta, sin embargo sus células están muriendo de hambre porque no pueden utilizar ese azúcar. Y el exceso de glucosa, pues ya vimos que esto se iba a excretar por vía urinaria. In cells via osmosis to blood. To understand what happens in a diabetes patient, we need to understand what happens in the normal mechanism. Whenever the blood glucose level increases, the pancreas responds by secreting insulin. Insulin has two functions here. It converts glucose to glycogen and increases the metabolism of glucose in cells. This is how the glucose levels fall and the blood sugar level goes back to normal. The pancreas will secrete less insulin when the blood sugar level is low. It decreases the glucose metabolism and gives the chance for sugar level to increase and return the blood sugar level to normal. People with diabetes are having problems in their pancreas. It produces inefficient insulin, or none at all, halting its effectiveness to process of glucose. This causes blood sugar level to arise from the lack of glucose metabolism. Meanwhile, the rest of the cells are in need of the energy but are not supplied any. The cell's deprivation lead to wide problems in nearly every major body system. Types of diabetes. Diabetes has two main types, type 1 and type 2. Type 1, also called juvenile diabetes,
or insulin-dependent diabetes, is an immune system disorder. Our own immune system attacks the insulin-producing cells in the pancreas, destroying our body's ability to make insulin. With type 1 diabetes, one must take insulin to live. Most people are diagnosed as a child or young adult as it is inherited. Its symptoms include frequent urination, thirst, fatigue, insulin shock, and diabetic coma. Insulin shock can be described as a feeling of dizziness, sweating, and paleness. Diabetic coma can be described as partial or complete loss of consciousness. Type 2 is related to insulin resistance. It is usually suffered by older people, but lately, this type occurs more frequently in younger people. Obesity is the prime risk factor of type 2 diabetes. Type 2 diabetes is mostly a result of poor lifestyle, dietary, and exercise habits. Its symptoms include blurred vision and fatigue. Prolonged insulin resistance in type 2 diabetes can eventually lead to beta cell in pancreas to atrophy and stops producing insulin effectively. Insulin medication must be needed later on. Muy bien. Si se fijaron, aquí hay un resumen quizás un poco corto pero bastante claro sobre los dos principales tipos de diabetes. Decíamos que la de tipo 1 generalmente tenía un origen inmunitario, mientras que la de tipo 2 estaba asociada con los factores o el estilo de vida. Y decíamos que sobre todo estaba asociada con la obesidad, pero también con el sedentarismo. También decíamos ahí que la diabetes de tipo 1 había una causa de tipo inmunitario, mientras que la de tipo 2 sí había una predisposición genética, pero era más que todo debido al estilo de vida. En el caso de la de tipo 1 decíamos que por mecanismos autoinmunes nuestro cuerpo se quedaba básicamente sin páncreas que pudiese producir insulina, de modo que esta insulina tendría que administrarse de forma exógena, así como lo explicaron en el video. Caso contrario pasa con la diabetes de tipo 2. Vaya, por eso es que a las de diabetes tipo 1 se les menciona que son insulinodependientes, es decir, que necesitan estarse inyectando la insulina porque si no su cuerpo simplemente no la produce. En cambio, las personas que son diabéticas de tipo 2 se caracterizan por un problema un poquito particular que se llama resistencia a la insulina. Esto a lo que se refiere es que la célula necesita mayores cantidades de insulina para poder reaccionar. Entonces, como necesita estar produciendo más insulina, pues eventualmente termina atrofiándose el páncreas y ya no puede producir la cantidad adecuada de insulina como para suplir las necesidades del organismo. Pues bien, aquí tenemos una tablita que nos menciona quizás algunas otras variantes que no habíamos visto anteriormente. Se dice particularmente que la diabetes de tipo 1 es de igual proporción en varones y mujeres. Sin embargo, se dice que la de tipo 2 suele haber levemente una mayoría de mujeres. La edad de aparición, pues ya dijimos, normalmente la de tipo 1 era más frecuente en jóvenes. Sin embargo, la de tipo 2 era ya un poco más frecuente a partir de la edad madura. La forma de presentación o los síntomas generalmente tienen un inicio brusco para la diabetes de tipo 1. Sobre todo, ¿verdad? Cuando decíamos que la persona tenía la célula que era incapaz de utilizar el azúcar, pues tenía que haber otras vías para comenzar a producirlo. Entonces, normalmente la forma en la que le llega el paciente al hospital es con la respiración acelerada. Y esto es por la presencia de cetonas en la sangre. Estas cetonas derivan de la oxidación de los ácidos grasos dentro del organismo. Bien, en cambio la diabetes de tipo 2 decíamos que la persona sí tiene insulina, simplemente que necesita una mucha cantidad para que la célula pudiese funcionar de manera adecuada, de modo que su presentación o quizás su curso es un poco menos brusco que la diabetes de tipo 1. Entonces, los síntomas en la diabetes de tipo 1 son la tríada que nosotros conocemos más la pérdida de peso. Como decíamos que la célula era incapaz de utilizar la energía aunque la tuviera, pues simplemente se culminaba con la pérdida de peso. Generalmente la persona termina perdiendo el peso a partir de la grasa y de la proteína, que era lo que utilizaba precisamente para suplir la necesidad de azúcar del organismo. En cambio, los síntomas usualmente en la diabetes de tipo 2, pese a aquí menciona la palabra escasos, se refiere a que estos síntomas son escasos, no se refiere a que la persona en particular no tenga ningún síntoma. Generalmente, estas personas suelen llegar al hospital cuando presentan alguna de las complicaciones secundarias a la diabetes.
El peso, normalmente en una persona con diabetes de tipo 1 puede tener un peso normal o estar ligeramente delgado. Mientras que, como mencionábamos, que en la diabetes de tipo 2 el factor predisponente quizás era el estilo de vida, entonces acá se suele encontrar que es más frecuente que sean obesos. Siguiente, la predisposición genética. Mencionábamos entonces que había un tipo genético en particular que estaba relacionado más con la presencia de diabetes de tipo 1. En cambio, para la diabetes de tipo 2, aquí menciona la palabra polimorfismo, es decir, que son múltiples genes, que no es uno solo, y obviamente entre mayor cantidad de genes quizás compartamos, es más probable que la persona herede la susceptibilidad. Ojo, lo que se hereda es la susceptibilidad. Si la persona, por ejemplo, en particular, que tiene un padre diabético, obeso, hipertenso, pero esta persona tiene un estilo de vida que previene todas estas cosas, mencionábamos que habían dos factores, ¿verdad? La obesidad y el sedentarismo. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que tiene una dieta adecuada y que realiza deporte, muy probablemente esta persona, pese a que tenga la predisposición genética, no va a desarrollar la enfermedad. Bien, otros factores ambientales mencionábamos sobre todo, ¿verdad? La acción de virus y toxinas, que quizás algunos no se han definido con claridad cuál en particular sea la que lo cause. Y para el caso de la diabetes de tipo 2, pues la relación directa con la obesidad. Como mencionábamos que en este caso nuestro cuerpo intentaba atacar a las células pancreáticas, sobre todo cuando hay la presencia de un virus que lo ataque, pues el cuerpo comienza a atacarse a sí mismo, a destruirse a sí mismo. Esa es la presencia de autoanticuerpos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la diabetes de tipo 2, pues esto es bastante escaso. Estos ya son parámetros un poco más para los médicos, entonces esto lo vamos a saltar un poquito. En este caso, la insulinemia, esto sí lo podríamos correlacionar. Decíamos que la célula beta pancreática era la encargada de la producción del páncreas. Obviamente decimos que aquí no hay célula beta, entonces lo más probable es que la insulina dentro del organismo esté descendida. Sin embargo, en la diabetes de tipo 2 estamos diciendo que sí hay producción de insulina, pero que hay resistencia. Entonces, normalmente la insulina dentro de las personas con diabetes de tipo 2 suele estar elevada. Y la otra característica, lo que mencionábamos, la cetosis. Esta era más frecuente, obviamente, en las personas que tienen una diabetes mellitus de tipo 1 y que era secundaria a que la persona utilizara la grasa como el mecanismo para obtener energía. Y normalmente este síntoma, en particular la cetosis, no se va a presentar en los pacientes de tipo 2. Este tipo de pacientes lo que suelen llegar es con un coma hiperosmolar. La persona llega ahí toda mareada, toda nubilada, no sabe dónde está, no sabe quién es. Y es simplemente porque tiene su osmolaridad en sangre demasiado elevada. Bien, y luego el tratamiento. Mencionábamos que las de tipo 1, como no tenían insulina, pues había que administrarlo de forma exógena. Mientras que las personas de tipo 2, aquí dice algo bastante particular. Inicialmente no se precisa. De hecho, en la mayoría de personas, un adecuado control dietético y ejercicio suelen revertir los efectos que son secundarios precisamente al estilo de vida. De modo que la medicación solamente se brinda cuando el uso de estas dos estrategias, dieta y ejercicio, no ajustan para el control de los síntomas, o es decir, el control del azúcar en la sangre. Bien, mencionábamos entonces que la función de nuestro páncreas era precisamente la producción de la insulina. Aquí tenemos el páncreas bien bonito justo en la mera boca del estómago. Este páncreas tiene dos tipos de células. Bueno, tres tipos, pero nos vamos a enfocar en estas dos, que son las que controlan los niveles de glucosa en sangre. Las células beta pancreáticas son las que producen insulina, mientras que las células alfa son las que producían el glucagón. Si recordamos, este hacía que el azúcar subiera y la insulina hacía que el azúcar bajara. Pues bien, acá lo que nos importa es en particular de la insulina. Decíamos entonces que en el caso de la diabetes de tipo 1, quizás estas celulitas en particular, estas que vemos de azul, sufren una infección. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo para saber cuándo algo malo le está pasando. Y ahí es cuando empieza a destruirlo. Ya vamos a ver esto un poquito más a detalle. También decíamos, y esta gráfica ya la habíamos visto anteriormente, cuál era la importancia de la insulina. Teníamos la glucosa fuera de la célula y solamente con la acción de la insulina era que esta glucosa era capaz de entrar a la célula. Bien, es fácil imaginarse entonces que al no haber insulina,
esta glucosa no puede ingresar a la célula. Y aquí vamos a la parte genética, la parte interesante. Bien, mencionábamos el antígeno HLA, que son estas mismas, MCH1 y MCH2, son la misma cosa, pero ustedes de acuerdo a donde buscan la literatura pueden encontrarlo de maneras diferentes, pero se refieren a la misma cosa. Hay dos tipos, unas moléculas de tipo 1, unas moléculas de tipo 2. Las moléculas de tipo 1 reconocen el interior de la célula. En otras palabras, cuando hay algo malo dentro de la célula, este tipo de molécula es la que le indica a la célula: estoy mal, me tengo que morir. Es decir, este es el mecanismo por el cual se logran eliminar a primera instancia los tumores. Cuando este mecanismo falla es que los tumores comienzan a crecer, ¿sí? Porque la célula es incapaz de ver que le está pasando algo malo, entonces el tumor comienza a crecer. Entonces esta sirve para reconocer lo que está adentro de la célula. Bien, el otro caso es la molécula de tipo 2. La molécula de tipo 2 reconoce lo ajeno a la célula, es decir, si por ejemplo llega una bacteria, esta molécula va a decir: acá anda algo extraño, algo que no está en mi organismo, lo vamos a eliminar. Pues bien, normalmente en el caso de la diabetes mellitus de tipo 1 puede haber un componente de las dos moléculas. Puede ser que esta molécula en particular, bueno, quizás esta célula que tiene esta molécula de tipo 1 en particular tiene adentro un virus. Entonces esta célula dice: a mí me está pasando algo malo, me tengo que morir. Entonces activo una señal para que vengan toda la cascada de neutrófilos y de células del sistema inmunitario para que maten esta célula. Entonces esta célula termina muriendo y así es como quedamos sin páncreas que produzca insulina. Pero también es posible que esta molécula en particular, que esta célula en particular, esta célula beta pancreática, exprese un tipo de molécula acá en el que dice: hay algo extraño adentro de mi célula y yo necesito que lo vengan a quitar. Entonces básicamente por estos dos mecanismos hacen que vengan todas las células del sistema inmunitario a comerse a la célula beta pancreática y que al final no podamos producir insulina. Y aquí lo tenemos quizás en un ejemplo un poco más gráfico. Aquí tenemos la célula beta y lo que mencionábamos, generalmente por una infección viral, pero también podrían ser algunas toxinas, sobre todo de hongos. No se han descrito en general cuáles son todas las toxinas posibles, se han encontrado asociaciones con varias, simplemente saber que no es posible saber qué persona va a desarrollarlo y qué persona no. Bien, entonces cuando esta célula beta pancreática es afectada por un virus, comenzaba toda aquella cascada que les había mencionado con estas dos moléculas. A decir, me pasa algo raro y empieza a llamar moléculas para morirse y empieza a llamar más moléculas para que la vayan a atacar. Si se fijan, aquí hay dos tipos de linfocitos, TCD4 y TCD8. Estos TCD4 acuden a la respuesta del MCH1, mientras que a los del MCH2, mientras que estos de los CD8 acuden a la respuesta del HLA1. En otras palabras, ocupábamos estos dos mecanismos para que al final vinieran todo este montón de células a comerse la célula beta pancreática. Al final obviamente terminan en la apoptosis de la célula y en que la persona pues se quede sin una célula que sea capaz de producir insulina. Y ahí está la célula beta siendo atacada por toda la legión de las células autoinmunes. Bien, ¿por qué ocurre entonces la diabetes de tipo 2? Aquí decíamos sí hay insulina. ¿Qué es lo que pasa? Por algún mecanismo generalmente desconocido, pero sobre todo porque la grasa a nivel periférico produce una hormona que se llama estrona. Esta estrona disminuye la susceptibilidad de este receptor para la glucosa por la acción de la insulina, de modo que la persona, al tener demasiada grasa periférica, comienza a tener sí o sí resistencia a la insulina. Bien, ¿en qué terminaba esto? En que la persona requiriera fabricar mayores cantidades de insulina en su páncreas. Eventualmente, si no se corrige esta resistencia a la insulina, es probable que termine en la atrofia de la célula beta pancreática por desgaste. Muy bien, pero las dos se van a caracterizar en general porque no tienen la capacidad en general de absorber adecuadamente la glucosa para sus requerimientos.
En este caso, obviamente, podemos imaginarnos que la persona diabética de tipo 2 no va a tener con tanta frecuencia la necesidad de utilizar a los triglicéridos, a las grasas periféricas y a los aminoácidos como fuente, de modo que no va a presentar la cetosis. Bien, ¿cuáles son entonces los factores predisponentes para la diabetes mellitus de tipo 2? ¿Verdad? Sobre todo la que comienza en los adultos y las que mencionábamos que habían factores de vida. Entonces, ¿cuáles son estos factores o estilo de vida que está asociado a que la persona desarrolle la diabetes de tipo 2? Pues bien, el primero, el estrés. Si se recuerdan, mencionamos que ante el estrés emocional, ya sea laboral o lo que sea, la respuesta inicial era la producción de adrenalina, pero que cuando este estrés se mantenía a largo plazo, comenzábamos a producir grandes cantidades de cortisol, y que el cortisol lo que hacía en nuestro organismo era que aumentara la glicemia. Entonces ya tenemos una primera señal, ¿verdad?, para que se desarrolle la diabetes mellitus, que era comenzar a subirle la glucosa a través del estrés. La siguiente, la alimentación, con el exceso de azúcar en la dieta. Recordemos y decíamos que cuando una persona consumía azúcar de mesa, cuando mencionamos azúcar nos referimos generalmente al azúcar de mesa, ¿verdad? El azúcar común, a la sacarosa, la que tiene fructosa y glucosa. Pues bien, cuando hay un exceso de esta, recordemos que decíamos que el organismo lo que hacía con el exceso de esta fructosa era convertirlo en grasa. Entonces era obvio imaginarse que una persona que vive comiendo dulces, por ejemplo, sobre todo dulces azucarados, que esta persona iba a tener algún problema de tipo obesidad, precisamente porque ese azúcar se iba a convertir en grasa. Bien, la siguiente, el tabaco. También les mencionaba, ¿verdad?, que el tabaco podía hacer que ese páncreas se fibrosara, de modo que la persona fuese incapaz de utilizar adecuadamente la glucosa, ¿verdad?, porque el páncreas iba a empezar a ser un poquito deficiente. La siguiente, el alto consumo del alcohol. Esto sobre todo porque el alcohol, si recordábamos el proceso de descomposición, culminaba en una molécula que se llamaba fosfoglicerato, el glicerato trefosfato. Pues bien, esta molécula en particular puede utilizarse para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces ya teníamos otro factor que inducía para la obesidad: el alto consumo del alcohol y el exceso de azúcar en la dieta. Bien, la otra posibilidad son alteraciones endocrinas. Les mencionábamos acá con el caso del estrés, por ejemplo, el cortisol. Si una persona tuviese algún problema en el que se produce mucho cortisol, era bastante lógico pensar que esta persona tendría algún problema con el azúcar elevada en sangre. La otra posibilidad, sobre todo para el caso de las mujeres, es la presencia del ovario poliquístico. Cuando hay ovario poliquístico, que no es lo mismo que quistes en el ovario, esta persona también tiene una resistencia a la insulina, generada precisamente porque dentro del ovario, en lugar de producir la hormona necesaria, empieza a producir a nivel periférico testosterona. Y esta testosterona, a diferencia de los hombres, que en los hombres hace que la molécula derive, la molécula germinal, en lugar de convertirse en grasa, se convierte en músculo, en la mujer tiene el efecto contrario. Entonces, a la mujer, sobre todo, las alteraciones endocrinas de tipo ovario poliquístico suelen derivar con estos dos problemas, con la resistencia a la insulina y con la obesidad, que ya sabíamos que ambas son los predisponentes para la diabetes mellitus de tipo 2. Otra, que ya la habíamos mencionado, el sedentarismo. Si se recuerdan, habíamos visto una grafiquita donde decíamos que el ejercicio estimulaba la producción de calcio, y que este calcio a su vez hacía que la célula captase con mayor facilidad la glucosa. Entonces es fácil imaginarse que una persona que no realice ejercicio pues no tenga este mecanismo para mejorar su consumo de glucosa dentro de la célula. Y el otro, al que no nos podemos escapar, la predisposición genética, sobre todo si tenemos algún pariente directo. Ya no es tanto si es un tío, algún primo, algún sobrino, sino que es más sobre todo si es el padre o abuelo. Bien, y el otro es el envejecimiento, precisamente por el agotamiento de la reserva o el agotamiento de la capacidad del páncreas para la producción de insulina. Bien, ¿cuáles son algunas de las complicaciones? Mencionábamos entonces que normalmente estos diabéticos de tipo 2 solían acudir al hospital precisamente por la presencia de algunas de las complicaciones asociadas a la diabetes.
Y vamos a hablar en general de algunas de las cositas que vamos viendo por acá. La primera, a nivel cerebral. Resulta que las elevadas concentraciones de glucosa son perjudiciales para el cerebro. De hecho, son bastante neurotóxico. Nuestro cerebro no tolera el exceso de azúcar. Si bien es cierto que el cerebro únicamente funciona con azúcar, el exceso de azúcar o una dieta muy azucarada era un factor predisponente incluso para el desarrollo de Alzheimer. Entonces, ojo, ¿verdad?, con las cosas que comemos, porque a nuestro cerebro lo va a resentir. Otra de las posibilidades es que la persona tenga un daño vascular. Aquí lo que tenemos es una maraña de arterias y venas dentro de nuestro organismo. Pues da la casualidad que en el caso de la diabetes existe una alteración a nivel vascular, sobre todo porque recordemos que estaba asociado con la obesidad, con el sedentarismo, y generalmente estas personas suelen tener algún grado de placa de colesterol dentro de sus arterias, lo cual se ve incluso más agravado al tener una complicación de tipo azúcar alta. Como sabíamos que estas células eran incapaces de obtener el azúcar, entonces este daño a nivel vascular pues iba a empeorar esos síntomas de que la célula necesitara el azúcar, pero que no tiene cómo obtenerla. Bien, y aquí es donde viene uno de los problemas, quizás uno de los más comunes, en las personas que sufren diabetes de tipo 2, que son las alteraciones oculares. Pero ¿por qué ocurren estas alteraciones oculares? Vamos a ver un poquito. Bien, lo normal cuando vemos la retina de una persona es que esto que ustedes ven aquí un poquito más blanquito es el nervio óptico y todo el resto es la retina. Este es un punto ciego que se llama mácula. Pues bien, toda la vasculatura de nuestro ojo viene en conjunto con el nervio óptico. Todas las señales que ustedes ven, todo lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, es porque las señales o los fotones de luz están llegando precisamente a esta zona de su ojo, ¿sí? A esta zona de su ojo. Bien, llegan todas estas señales luminosas y por acá es por donde ustedes captan todas las imágenes y las interpretan en su cerebro. Esto es lo normal. ¿Qué ocurre en la diabetes? Resulta que el ojo es particularmente vulnerable a la falta de nutrientes. Entonces, si ustedes se han fijado, cuando tienen algún problema de que se les sube la presión o de que se les baja la presión o que se les sube el azúcar o que se les baja el azúcar, lo primero que van a tener es visión borrosa, precisamente porque el ojo es bastante sensible a estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como aquí las células están muriendo de hambre, lo que interpretan es que les hace falta que les llegue sangre. Entonces el cuerpo empieza a desarrollar un mecanismo para intentar aliviar eso, que es crear más vasitos. Si se fijan, la cantidad de vasos sanguíneos en comparación es mucho mayor en el caso de la diabetes. ¿Y qué pasa con nuestro nervio óptico? Aquí se miraba bien clarito y ahora acá ya no se mira porque está tapado con todas las arterias que están creciendo acá. Cabe decir también que estas arterias y que estas venas suelen ser un poco más frágiles, de modo que suelen tener hemorragias a nivel ocular. Entonces estos síntomas son bastante frecuentes y son claro sinónimo de que la diabetes ya lleva bastante tiempo evolucionando. No se trata de una diabetes de inicio reciente, sino que se trata de una diabetes que por lo menos tiene algunos años ya de evolución, ¿sí? Porque estos mecanismos no comienzan a desarrollarse en un día, sino que requieren bastante tiempo para que lleguemos a este punto. Desde esto a esto ha pasado por lo menos 1 o 2 años. Bien. Decíamos entonces que una de las características es tener el azúcar alta, pero no toda azúcar alta es sinónimo de que la persona tiene diabetes. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si es diabetes o no? Bien. La primera prueba que podemos realizar es la glicemia en ayunas, es la que típicamente hacemos. Ir a un laboratorio en la mañana, sobre todo a las 6 de la mañana, a que nos saquen una muestra de sangre y que nos digan cuánta azúcar tenemos. Pues bien, si en este momento nuestro azúcar está en más de 126, ahí ya podríamos empezar a pensar que la persona tiene un problema. Ojo, no vale solamente una toma, sino que son tomas repetidas. Y el otro aspecto es la palabra clave, ayuna. Ayuna. Estaba mencionando precisamente el ejemplo de que la hora más común en la que la gente va a hacerse estos exámenes es a las 6 de la mañana.
Pues bien, si yo decido ir a las 6 de la mañana a realizarme este examen de azúcar en la sangre y yo quizás comí a las 12 de la noche, supongo que me levanté o que me acosté tarde y que me levanté a tomar quizás un vaso de leche o algo. No me vale esta prueba. Ayuna significa que hayan pasado al menos 8 horas sin que la persona consuma o beba nada. Es decir, si yo pienso realizarme este examen a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche yo no tendría que estar tomando ni agua, ¿sí? Porque aquí el examen saldría alterado. Entonces, normalmente, y algo bastante frecuente, es que las personas lleguen con algunos de estos patrones, pero quizás se levantaron a medianoche a tomar agua, se levantaron a medianoche a tomar leche, se levantaron a medianoche a tomar jugo, o no esperaron las 8 horas completas para realizarse el examen. Bien, aquí está el primer parámetro. Ojo, como les digo, no vale una sola toma. ¿Qué puede pasar? Supongamos entonces que yo no estoy en ayunas y que yo no sé quizás cuánto haya pasado desde la última comida que hice. Y que yo ahorita, en este momento, al azar, me chequean mi azúcar. Pues en este momento, si el azúcar está en más de 200, es probable que esta persona tenga alguna alteración del metabolismo de la glucosa. Otro caso, la glicemia 2 horas después de alguna comida. Lo normal es que unas 2 horas después de la comida el azúcar esté en menos de 140. En caso de que ya hayan pasado 2 horas después de una comida o de una prueba con glucosa, si el azúcar está al mismo nivel a los más de 200, es probable que esta persona tenga algún tipo de trastorno del metabolismo de la glucosa. Y la otra posibilidad es la hemoglobina glicosilada. No sé si se recuerdan, pero cuando habíamos mencionado precisamente la molécula de la hemoglobina, mencionábamos que esta era capaz de unirse al azúcar. Entonces, el azúcar que se une a esta hemoglobina se queda ahí para siempre, hasta que se muere el eritrocito, que son más o menos 120 días. Ahí es cuando empieza a reciclarse esa molécula de hemo para volverla a utilizar. Entonces, una toma de hemoglobina glicosilada nos da el parámetro de cómo ha estado su azúcar en los últimos 3 meses. Así que no me pueden hacer trampa con este examen, porque la persona normalmente, el diabético a veces es un poquito tramposito, y cuando se quiere ir al chequeo con el médico para que le digan, ay, usted estuvo muy bien, cumplió con la dieta, y no, resulta que el bandido estaba comiendo todo lo que quiere, y el día que va antes del chequeo, pues se pone riguroso y le sale su glicemia en ayunas normal, ¿sí? Sin embargo, si yo vengo y le tomo la hemoglobina glicosilada, esta me va a decir si de verdad esta persona estuvo cumpliendo con la dieta los últimos 3 meses, porque esta hemoglobina glicosilada no se va a empezar a unir a la glucosa a menos que esté en exceso en la sangre. Entonces, si yo tengo una hemoglobina glicosilada de más de 7.5 miligramos por decilitro, es más probable que esta persona sí o sí haya tenido un trastorno del metabolismo del azúcar en los últimos 3 meses. Entonces son estos 4 parámetros, ¿sí? Si se fijan, estos son para realizarlos casi en cualquier momento y que nos indican cómo ha estado la persona en las últimas horas. Sin embargo, este nos sirve para control, para decir si la persona ha estado cumpliendo con las indicaciones y si ha estado tomando el tratamiento. Bien. Entonces, una de las preguntas más frecuentes, ¿qué cosa puede comer un diabético? Y normalmente al diabético le dicen, mire, usted no coma fruta, pero esto es un error. Resulta que las frutas, de acuerdo al color, usted puede inducir o tratar de deducir cuánta azúcar tiene esta fruta. De acuerdo al color pueden tener más o menos, y aquí tenemos la escala. Las frutas que son de color verde suelen tener menor cantidad de azúcar que aquellas que son de color amarillo, naranja, roja o morada. En este caso, pues es fácil deducir cuál de aquellas es la que va a tener mayor cantidad de azúcar. Por eso, si se fijan, sobre todo con las uvas, es recomendable que un diabético no coma más que un puñado, ¿verdad? Porque su índice glucémico es bastante alto y por lo tanto esto va inmediatamente a incrementar su nivel de glucosa en sangre. Recordemos también que el metabolismo de la fructosa era más rápido que el de la glucosa,
de modo que con mayor facilidad iba a incrementar su glucosa en sangre. Ojo acá con esto, ¿verdad? No es prohibido que coman fruta, para nada, simplemente y la única indicación es tener en consideración el índice glucémico en particular de la fruta y en segundo, pues la cantidad de la fruta. Acá tenemos un cuadrito que es bastante ilustrativo. Si recordábamos, ¿verdad? Que habíamos visto la pirámide nutricional, la usual, que normalmente en la base... Me he olvidado que hoy era las 2 de la 1. Que usualmente teníamos la... Permítame un ratito. Ok, teníamos la pirámide nutricional en la que decíamos que la base de la alimentación eran precisamente los panes, los arroces, los tubérculos, es decir, carbohidratos, ¿sí? Y decíamos que en el segundo nivel iban las frutas, las verduras, etc. Pues resulta que para los casos de los diabéticos, si se fijan, la pirámide nutricional dice, bueno, esto contiene la misma cantidad de cosas. Ojo, ojo, la única diferencia acá quizás es que se indica que si la persona va a consumir algún tipo de cosita un poquito más azucaradita, permítame un ratito, vamos a ponerle un poquito un rato. Ok, bien. La única indicación es tratar de que esta persona no consuma azúcares refinados, ¿verdad? Porque estos obviamente iban a alterar con mayor facilidad o con mayor rapidez el nivel de la glucosa en sangre. Pues bien, entonces si se fijan, en realidad una persona diabética no es que no puede comer carbohidratos. De hecho, lo que se recomienda es que utilicen aquellos que son de cadenas ramificadas. Si se acuerdan, mirábamos la amilopectina. Pues bien, aquellos que tienen mayor cantidad de amilopectina, por ejemplo el arroz, eran más recomendables para un diabético que, por ejemplo, directamente el trigo. Bien, entonces, ¿qué cosas no debería consumir un diabético? En las azúcares refinadas, como mencionábamos, estas incrementaban con mayor rapidez el nivel de azúcar en sangre y la otra cosa es que esta azúcar refinada, como sabemos que es fructosa, pues nuestro cuerpo la va a convertir en grasa, lo cual va a empeorar el problema. Va a aumentarle la resistencia a la insulina y eventualmente va a terminar igual con mayor alteración en su problema de diabetes. Y el otro aspecto que debería evitar son la presencia de grasas trans. Las grasas trans, pues ya veremos la siguiente semana el capítulo de los lípidos. Simplemente mencionar que este es un tipo de grasa que normalmente cuando se hidrogena, es decir, aquellas grasas que son más de tipo duro, suelen perjudicar un poco el metabolismo de los lípidos, sobre todo también porque estos inducen a la obesidad. Y no solo a la obesidad, sino que también se ha relacionado en general con toda la enfermedad cardiovascular. Bien, otro aspecto importantísimo, una recomendación esencial a la cual no podemos fallar, es aquella grafiquita que habíamos visto, precisamente la del ejercicio, ¿verdad? Que el ejercicio, pues, hacía que dentro de la célula se utilizara el calcio que estimulaba la calmodulina, la cual a su vez mejoraba la sensibilidad para la insulina dentro de la célula, de modo que la célula fuese capaz de utilizar la glucosa con mayor facilidad. Y por lo tanto, generalmente en los pacientes, sobre todo cuando uno recién se va dando cuenta que están con alguna alteración, generalmente el ejercicio por sí solo es capaz de revertir estos efectos. En otras palabras, una persona que comienza apenas con algunos problemas de la glucosa, la primera recomendación que se le debe hacer es esta: ejercicio. Bien, todo diabético debería hacer ejercicio, absolutamente todo. Y de hecho, cualquier persona que desee no ser diabética, pues es una recomendación bastante especial. Entonces vamos a quizás la parte en la que más tengan curiosidad. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran saber respecto a la diabetes? ¿Qué tal les pareció? ¿Les pareció interesante? ¿Ya conocían esto? ¿Hay algo que no quedó muy claro? Este es su momento. Bueno, pues la verdad que el tema, en especial para mí, estuvo bien interesante.
estuvo muy bien explicado también, pude entender, pues siempre estaba con la duda de sobre, como yo le comenté ayer, que mi papá Ujú, es diabético, pero sí, no estaba 100% segura si es diabetes tipo 1 o tipo 2 y pues ahorita viendo toda la información me doy cuenta que todo apunta a que mi papá tiene diabetes tipo 2. ajá, es lo más común, ¿verdad? Y obviamente el Sí. tipo de medicamentos que toma son pastillas y no se inyecta insulina. Sí, solo es que mire, mi papá ya Ujú. tiene bastantes años, creo Ah, que ok, como ya, unos ya. 30 años de ser Ujú, diabético. Entonces, sí, él toda su vida ha estado tomando pastillas, pero ya últimamente le correcto, recetaron insulina. sí. Entonces, Vaya, hoy sí utiliza insulina. recordamos, ¿verdad?, que una de las características era que esa célula beta terminaba agotándose. Entonces, eventualmente la carga o la capacidad de la célula para producir insulina se iba a deteriorar. Entonces, sobre todo cuando son diabéticos de larga evolución es que terminan, ¿verdad?, con la insulina inyectada. Y ojo, ¿verdad?, de manejarlo con bastante cuidado. Normalmente aquí en nuestro medio utilizan dos tipos de insulina. En otros lugares utilizan una que es de liberación prolongada y en lugares un poquito más avanzados va adherida a un monitor que le mide cuánto tiene la persona de glucosa en sangre, de modo que la cantidad de insulina que le libere es simplemente para suplir la necesidad en el momento. Entonces quizás sería un control un poquito más estricto. No es lo mismo que acá le dicen a uno, póngale 10 unidades en la mañana, póngale 10 unidades en la noche. Y no es un control tan exacto, porque quizás la persona ese día, sobre todo si comió poco ese día, quizás las 10 unidades de insulina sean mucho para ese día. Entonces, normalmente es cuando llegan al hospital con el azúcar baja. Y es de tener bastante cuidado, ¿verdad?, con la administración de la insulina precisamente por lo mismo. Quizás otra de los casos en particular es cuando se combinan los medicamentos. Usualmente no se debe utilizar en conjunto insulina y la, las pastillas. Normalmente porque creo que esa diapositiva en particular quizás me la salté, creo que no la terminamos de ver por completo. Bien, esta parte, sobre todo por esta parte. Resulta que como mencionábamos que había un daño vascular, uno de los órganos que es también bastante sensible a este daño es precisamente el riñón. Una, porque a nivel vascular, como tenía que estar cargando con aquella gran cantidad de glucosa, pues tenía que excretarse por vía urinaria. El riñón terminaba trabajando demasiado y terminaban generalmente con algún problema que es bastante grave, que es la insuficiencia renal, que es cuando el riñón no tiene la capacidad de filtrar todo lo que debería filtrar, que es de hecho todos los desechos del organismo. Pues bien, como la célula tiene incapacidad para utilizar bien la glucosa, somos bastante susceptibles a infecciones y de hecho las heridas no cicatrizan con la presteza con la que debería. Y otro de los problemas bastante frecuentes son las alteraciones a nivel nervioso. Es bastante frecuente que la persona, como este nervio no está recibiendo su adecuada, su adecuada alimentación, pues va a terminar con dolor precisamente por daño al nervio. Entonces esto es bastante difícil de controlar y ojo, estas señales son de que la diabetes tiene bastantes años de evolución. Bien, creo que alguien más está queriendo añadir. Bien, muy bien. Esta parte era la que nos había saltado. Pues bien, como mencionábamos entonces de la alteración a nivel renal, da la casualidad que si empieza a haber un fallo renal y usted está administrando las pastillas en conjunto con la insulina, lo más probable es que esa pastilla tarde hasta 3 días en eliminarse. De modo que usted le está bajando a la persona que toma el medicamento la insulina, perdón, el azúcar por 3 días. Entonces, si la persona durante esos días no come bien, le va a bajar demasiado el azúcar y terminan en el hospital con el azúcar baja. Entonces es de mantener con bastante cuidado la medicación. Sobre todo una recomendación esencial, ¿verdad? No combinar esos dos fármacos, sino que o le va a dar pastillas o le va a dar la insulina. Y sobre todo al inicio de la enfermedad, pues la recomendación del ejercicio físico. No sé si tienen alguna otra pregunta.
¿Alguna otra curiosidad? ¿Algo que quieran saber? Bueno, en mi caso, o sea, como es que fíjese que últimamente mi papá se ha puesto bien grave. Bueno, esto fue el año pasado, Ujú. que resulta que ha estado casi al borde de la muerte y todo debido a que los niveles de potasio en él Ah, suben es de una correcto. manera exagerada Bien, y pues eso hace que como que retenga líquido en los pulmones, algo, entonces sí se ha sí, puesto bien mal y el doctor sí, pues obviamente después de eso nos tocó como que moderarle la dieta, a no darle mucho potasio, ahora a mí me toca cada vez que voy a cocinar algo, revisar cuánto potasio tiene el pollo, cuánto potasio claro. tiene esto, para saber más o menos qué darle a mi papá, porque es que si se le sube se pone muy, muy, muy mal. No Y sé eso no sé si si es por la diabetes o es otro o por es otro tipo de secundario, factor. es secundario. Vamos a irnos un poquito quizás a ver si la podemos encontrar. Esta en particular. No sé si ustedes recuerdan, pero había puesto la misma animación, pero en este caso también había aquí una molécula de sodio y una molécula de potasio. Lo usual era que el potasio estuviese en la parte exterior de la célula, que estuviera en el interior de la célula y el sodio afuera. Entonces, en el momento en el que la glucosa entraba, el sodio entraba con la glucosa y el potasio salía. De modo que, si usted se fija, lo más usual era que tuviéramos, y creo que se los mencioné cuando vimos la clase, que estas personas tuvieran precisamente el potasio elevado. Entonces puede ser uno secundario al tratamiento, es decir, a las cantidades de insulina que está recibiendo la persona, o que pueda ser secundario a un problema de tipo renal. Cuando tenemos un problema dentro de los riñones, mencionábamos que el riñón era el que se encargaba de eliminar todo lo que sobraba dentro de nuestro cuerpo. Pues da la casualidad que cuando el riñón comienza a fallar, comienza a acumularse también el potasio dentro de la sangre. Entonces es posible que la alteración de él pudiese deberse, una, ya fuese a la cantidad de insulina que está recibiendo, o segunda, a que ya tuviese quizás algún grado de daño renal. Entonces, mi recomendación, ¿verdad?, de parte médica sería que se chequeara la creatinina para ver cómo ha estado funcionando el riñón. O sea, la creatinina es una proteína que nos dice cómo va la función del riñoncito, si está filtrando bien o si está filtrando de manera deficiente. Y como les digo, sobre todo cuando son diabéticos de larga evolución, suelen tener algún grado de aterosclerosis, lo cual empeora todavía el problema de la difusión de las cosas por el azúcar, ¿verdad? Porque sabíamos que había bastante azúcar, sin embargo, que dada la incapacidad de utilizarlo, pues esto empeoraba la situación del pobre riñón. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Que le chequearan la creatinina para ver cómo va. ¿Alguna otra Ah, preguntita? gracias, doctora. Sí, ¿alguna otra preguntita, alguna otra curiosidad, algo que mencioné que les haya parecido llamativo? Ese es su momento de preguntar. Cualquier cosa que quieran preguntar. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció aburrido? ¿Les pareció útil? Muy interesante, doctora, y quedó muy claro, la verdad. Muy interesante el tema. Y quizás la parte más importante, correlacionar todo lo que hemos aprendido con este tema. Si se fijan, ahí va involucrado todito. Todito el metabolismo de los carbohidratos va resumido básicamente en una enfermedad bastante común, ¿verdad? A ver. Bien. Si no queda ninguna otra pregunta, pues prosigan. Y acá recuerden que me gusta dejarles algún mensaje que vaya un poco para romper con la temática de la clase, pero que nunca está de más tener algo de inspiración para el día. Una cabeza llena de miedos nunca tendrá espacio para los sueños. Bien, vamos a chequear un poquito la hora para ver cómo vamos. Ok, nos da chance un poquito. Bien.
El tema entonces que nos queda en cuestión por evaluar es en realidad bastante corto. En el libro ustedes pueden encontrar que tenía bastantes páginas, sin embargo, el tema en cuestión es bastante fácil de comprender. Y es la parte culmen o quizás cómo finalizar con el metabolismo precisamente de los carbohidratos. Y esta parte corresponde al transporte electrónico, la fosforilación oxidativa y en general el metabolismo del oxígeno. Decíamos entonces que los seres humanos somos seres aerobios estrictos, que necesitamos sí o sí el oxígeno para sobrevivir y que habíamos desarrollado algunos mecanismos para intentar sobrellevar la agresión oxidativa. Pues bien, estos van a ser los temas que vamos a tratar esta vez. La velocidad de síntesis del ATP. Pues bien, da la casualidad que nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar 10 a la 21 moléculas de ATP por segundo. Esto es el equivalente a que yo produzca 10.000 trillones de ATP por segundo. Y esto suena como una cantidad un poco grandecita, pues en efecto. Esto significa que este personaje en particular es capaz de producir 92 kilos de ATP al día, es decir, su peso en ATP. Entonces vamos viendo que producimos una gran cantidad de ATP en el día y entonces ¿qué hacemos con este ATP? ¿A dónde está que no lo vemos? Pues bien, este ATP se va a sintetizar en la mitocondria. Ya habíamos visto los procesos anteriores. El primero, el de la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs, que ocurre en la mitocondria, y ese transporte electrónico también ocurre aquí dentro de la mitocondria. Todo esto va a ocurrir acá. Otra de las características es precisamente estas crestitas que se van formando dentro de la mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa que ustedes la ven lisita y una membrana interna que es esta que normalmente va plegada. Cada uno de esos pliegues se denomina cresta. Bien, la densidad de las crestas, es decir, cuántas crestas tiene una mitocondria, está correlacionado directamente con la actividad respiratoria de la célula. Aquellas células que tienen gran actividad respiratoria van a tener crestas más pronunciadas que aquellas células que no requieren tanto el uso del oxígeno. Bien, este es el resumen y quizás la forma más fácil de interpretarlo solamente con este diagrama. Recordemos también que el ciclo del ácido cítrico o este ciclo de Krebs ocurría a nivel de la mitocondria, específicamente en la matriz. Todo esto está ocurriendo acá en la matriz de la mitocondria. Pues bien, este transporte electrónico va a ocurrir a nivel de la membrana interna y todas estas sustancias van a atravesar de la matriz hacia el espacio que se encuentra entre las membranas. Si se fijan acá, pues había como un pequeño espacio entre cada una de las dos, ¿verdad? Entre la membrana externa y entre la membrana interna, y que el interior de esto era la matriz. Pues bien, entonces significa que acá adentro estaba ocurriendo el ciclo de Krebs y en este espacio está ocurriendo la fosforilación oxidativa. Y todas esas sustancias iban a pasar, todos esos electrones iban a pasar desde la matriz que está aquí adentro hasta el espacio intermembrana, es decir, entre las dos membranas. Otro aspecto importante es que estos complejos proteicos que van a convertir estos excedentes en energía se encuentran incrustados adentro de la membrana interna de la mitocondria. Si se fijan, aquí tenemos varias moléculas importantes y normalmente los agrupan por números. Los humanos, como les digo, somos bastante creativos para ponerles nombres a las cosas, ¿verdad? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, complejo 5. Entonces aquí vamos a ver que va a volver a participar aquella coenzima Q. Bien, acá tenemos otras moléculas que normalmente no habíamos tenido la necesidad de utilizar antes. Y una de esas es el oxígeno. Recordemos que decíamos que este era el proceso de fosforilación oxidativa. Pues bien, otro aspecto importante es que en aquellas células procariotas, al no tener organelos definidos, pues entonces este proceso de fosforilación oxidativa ocurre a nivel de la membrana celular, de modo que todos estos complejos están incrustados dentro de la membrana de la célula procariota. En el caso de los eucariotas, pues sí ocurre a nivel mitocondrial. Y bien, aquí teníamos algunas moléculas y vamos a tratar de desenmarañar este ciclo que vemos acá. Decíamos entonces que durante el ciclo del ácido cítrico y durante en general de la glucólisis,
y vamos a producir algunas sustancias que actuaban como antioxidantes y mencionábamos al NAD y al FADH, sobre todo cuando los dos están hidrogenados. Pues bien, esta capacidad que tienen de tener este hidrógeno es precisamente poder ceder un electrón a través de esta membrana. De manera que los iones de hidrógeno iban a pasar desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Se estima que por cada complejo que empieza a funcionar, es decir, por cada NAD que empieza a llegar a este primer complejo 1, iban a pasar 4 iones de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Pues bien, los electrones de esta cadena, precisamente de este NAD H, iban a empezar a pasar uno hacia el otro. Quizás la forma más fácil de explicar esto es precisamente con el juego de la papa caliente. Empiezan a pasarse uno cada otro un electrón. Entonces empiezo yo a pasarle la pelotita, supongamos que este es cada uno de los complejos y este es el electrón. Entonces se lo empiezan a pasar uno a cada uno. Más o menos así funciona. Pues bien, esta sería la función del primer complejo, es la que actúa con el NAD H. Bien, entonces este NAD H se va a convertir simplemente en NAD para que vuelva a ser utilizado dentro de las rutas anteriores. Este electrón que se liberó va a pasar al siguiente complejo. Bien, van a pasar a los siguientes complejos. El complejo número 2 no va a trabajar con el NAD, sino que trabaja con el FAD. Y aquí quizás una de las diferencias es que este complejo 2 no impulsa el transporte de electrones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 no lo hace. Bien, este complejo 2 utiliza el FADH2 para convertir nuevamente este FAD a una forma oxidada y va a transferir otra vez el electrón al siguiente complejo. Ambos complejos, el 1 y el 2, pasan sus electrones por una coenzima Q. Esta coenzima Q depende de la cantidad de unidades que tiene de una molécula. En el caso pues de los mamíferos, de nosotros, ¿verdad que somos mamíferos? Esta coenzima Q tiene 10 unidades de esa molécula, de modo que la mencionamos como coenzima Q10. Entonces, si se han fijado, ese es un producto bastante frecuente dentro de las cremas que son antiarrugas. Esa coenzima Q10 nos la venden como antioxidante precisamente porque funciona dentro de la cadena de transporte de electrones para la obtención de energía. Bien. Entonces mencionábamos que estas dos moléculas del complejo 1 y del complejo 2 transferían sus electrones hacia el siguiente complejo, este complejo 3, que también hace lo mismo. Intenta pasar todos aquellos iones hidrógeno que teníamos en la matriz y los que íbamos produciendo durante los ciclos anteriores hacia el espacio intermembrana. Estos electrones, recordemos que la cadena empieza desde acá, la cadena del electrón se lo van pasando uno al otro, uno al otro, uno al otro. Pasa por una estructura que se llama citocromo C. Ya vamos a ver un poquito más adelante la función. La importancia es que finalmente llegan hacia un cuarto complejo, que es donde ocurre la intervención del oxígeno. Por el momento, si ustedes recuerdan todas las reacciones anteriores, en ninguna habíamos tenido la necesidad de involucrar el oxígeno dentro de las reacciones. Pues bien, en este caso, este oxígeno, al juntarlo con moléculas de hidrógeno, que son las que van llegando hacia la matriz, pues se convertían finalmente en agua. De modo que aquí veníamos casi terminando el ciclo que iniciamos, que utilizábamos nosotros la glucosa para producir dióxido de carbono, que ya lo habíamos producido dentro del ciclo del ácido cítrico y dentro de la glucólisis, y que posteriormente nosotros utilizábamos el oxígeno y excretábamos el agua. El dióxido de carbono lo eliminábamos por vía pulmonar y el agua la eliminábamos ya sea por el sudor o por la orina. De modo que volvían hacia la naturaleza para que las plantas utilizaran el agua y el dióxido de carbono para convertirlo nuevamente en glucosa para nosotros. Pues bien, hasta el momento llegamos hasta el cuarto complejo, que en el cuarto complejo es donde se crean las moléculas de agua. Bien, pero todo esto que ha ocurrido acá, esta pasadera de electrones de un lado hacia otro, ha generado obviamente una diferencia en la concentración de los electrones, sobre todo del hidrógeno. Esta diferencia de iones hidrógeno desde un lado de la membrana hacia el otro, es decir, desde la matriz hacia el espacio intermembrana, generaba una especie de corriente que era capaz de impulsar en última instancia
la síntesis del ATP. Si se fijan, en última instancia, este último complejo era capaz de utilizar este hidrógeno para introducirlo de regreso a la matriz mitocondrial para que nuevamente fuese utilizado, y de paso convertía una adenosina difosfato más un fósforo inorgánico en un ATP que iba a ser, en final de cuentas, la moneda energética del organismo. Entonces, si se fijan, no es tan difícil, es de irse pasando uno al otro el electrón. La otra aspecto importante, pues que había una diferencia entre la cantidad de hidrógeno entre un lado y el otro. El hidrógeno comenzaba a pasar desde la matriz hacia el espacio intermembrano y finalmente ese exceso de hidrógeno en un lado ocasionaba que este volviese de regreso a través de este complejo de regreso a la matriz y de paso generaba la fuerza protón motriz. Recordemos que este es un protón motriz porque mueve. Ya vamos a ver que esta molécula en particular se mueve para generar el ATP. Bien, ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba? Pues básicamente como la papa caliente, irse pasando un electrón de una mano a la otra. Entonces mencionábamos que habían varios complejos dentro de la cadena de oxidación. Muy bien. El primer complejo, como podríamos suponer, como le está quitando un hidrógeno, pues se llama NAD deshidrogenasa. El segundo complejo, si recordábamos esta reacción, esta creación del FAD ocurría cuando pasábamos en el ciclo de Krebs el succinato al fumarato. Bien, succinato deshidrogenasa era precisamente esta enzima que hacía que convirtiéramos el succinato en fumarato. Pues bien, esta misma enzima es la que ocupamos para pasar precisamente este FAD hacia el complejo 2 y que le quitase los hidrógenos para que se volviese a utilizar dentro del ciclo del ácido cítrico. Entonces esta es la misma enzima del ciclo de Krebs, la mismita enzima. El tercer complejo, usualmente se llama citocromo BC1. Ya vamos a ver por qué se llaman citocromos, estos dos en particular. El cuarto complejo se llama citocromo oxidasa porque va a agarrar lo que le pasa al citocromo y lo va a oxidar. Recordemos que decíamos que una oxidación ocurría cuando una molécula ganaba oxígeno o perdía hidrógeno. Y el último, pues es como es la que crea o la que sintetiza el ATP, se llama ATP sintasa. Bien. Da la casualidad que estos complejos en particular requieren la presencia de algunos metales dentro de su molécula. El complejo 1 utiliza un hierro unido a un azufre. El complejo 2 también utiliza hierro unido a un azufre y también utilizan un derivado del Hem, que es la misma que está en la hemoglobina. Lo mismo el complejo 3, que es el del citocromo, también utiliza ese hierro con azufre y utiliza el mismo Hem de la hemoglobina. Y teníamos acá otro que era el citocromo oxidasa, que era el complejo 4, que la diferencia es que utiliza cobre. Y también utiliza el hemo, simplemente que este hemo en particular le hacía un pequeño cambio. Sin embargo, a la conformación estructural, ambos son derivados del hemo de la hemoglobina. También mencionábamos esta otra enzima en particular, la coenzima Q. Esta normalmente la pueden encontrar también con el nombre de ubiquinona. Pues bien, esta benzoquinona, esta en particular se llama benzoquinona y está adherida a varias moléculas que se llaman isopreno. Entonces, dependiendo de la cantidad de moléculas a las que está unido, se denomina Q según el número que tiene. Entonces, en los humanos y en los mamíferos, pues, normalmente está unida a 10 unidades de isopreno, de modo que la enzima se llama Q10. Y el otro elemento importante, unas proteínas que ya lo habíamos visto que utilizaban el hierro dentro de su centro, pues se llaman citocromos. Como les menciono siempre, el humano es bastante particular para colocarle los nombres a las cosas. Cito proviene de célula y cromo proviene de color, de modo que se refería a la capacidad que tenía una parte en particular de la célula para captar o no captar una onda de color. Recordemos que el color nosotros lo percibimos de acuerdo a la longitud de onda que tiene la luz, pues según el tipo de luz que pudiese captar el citocromo le ponían una letra o la otra. Entonces los citocromos A, que son estos, pues captan un tipo de rango de luz, los citocromos B captan otro tipo de rango de luz y los citocromos C
pues captan otro tipo de rango de luz. Y estos se utilizan, como ya lo habíamos visto antes, en esta cadenita, ¿sí? Citocromo C, y recordamos también que aquí había un citocromo B. Pues estos dos en particular son los que funcionan dentro de la cadena de transporte de electrones. Y aquí simplemente como para mencionarle cuáles son los que se utilizan. Bien, otra función que tiene este citocromo C dentro de las células. Da la casualidad que esta es una vía que utiliza la célula cuando hay algo malo dentro de ella. Durante la exposición de diabetes, habíamos mencionado esas moléculas DMC clase 1, las que decían qué cosa estaba pasando mal adentro de mi célula. Pues bien, esas precisamente moléculas se activan una señal del citocromo C que induce en última instancia a la apoptosis de la célula, pero esto es solamente cuando entra una vía específica que dice que algo anda mal dentro de la célula, cuando la célula ya está viejita o algo por el estilo. Ahí es cuando entra en función este citocromo. En otras palabras, el citocromo C sirve para los procesos de apoptosis. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas moléculas que actúan como inhibidores de la cadena de transporte electrónico, y por lo tanto podemos imaginarnos que estas sustancias o todo lo que miremos a partir de acá va a tener algún efecto nocivo para el ser humano, porque obviamente necesitamos la cadena de transporte electrónico para la generación de energía. Entonces todas estas sustancias para el humano van a actuar como venenos, ¿sí? La primera es la antimicina. Esta la utilizan como un antibiótico para el control de plagas, sobre todo en algunos animales. Aquí si se fijan sale un pájaro. Sin embargo, esto en los mamíferos ocasiona la muerte. Entonces hay muchos animalitos que si acaso llegan a comerse pues el antibiótico que no es para este caso en particular, pues terminan muriendo porque se inhibe su cadena de transporte electrónico. Otro caso en particular puede ser el de la rotenona. Este lo utilizan también como para matar ratas. Entonces este veneno en particular pues también es capaz de matarse cualquier tipo de animalito, perros, gatos, lo que sea, cualquier animal que lo consume, incluso el humano. Y aquí vamos viendo sobre qué particular molécula actúa cada uno de ellos. Otra de las moléculas en particular es el amital sódico. Resulta que este amital sódico lo utilizaban en tiempos antiguos como disque la droga de la verdad, porque inhibía un poco la voluntad de la persona. Entonces la persona era capaz de comentar todas las cosas sin guardar secretos. Y da la casualidad que pues en pocas ocasiones iba inhibiendo el transporte electrónico, de modo que en unas dosis muy altas era un veneno potente para los humanos. Y esto inhibía directamente el primer complejo. Ahora, para el complejo 4, que era precisamente el que utilizaba el oxígeno, hay dos venenos en particular bastante famosos. Uno es el monóxido de carbono. Cuando las personas se quedan, por ejemplo, atrapadas en un incendio, inhalan grandes cantidades de monóxido de carbono y pues se inhibe la cadena de transporte electrónico y terminan muriendo. Y otro de los venenos bastante populares, el cianuro. Da la casualidad que este también tiene la misma función que el monóxido de carbono e inhibe este complejo 4, de modo que la persona suele tener una muerte bastante rápida. Y sobre todo dependiendo de la cantidad de cada uno de los venenos que se puedan consumir. Bien. Entonces hasta el momento habíamos visto cómo funciona, sin embargo no hemos visto al final de cuentas cómo es que teníamos ATP o energía o cuánta energía teníamos al final de cada cosa. No podíamos estimar en absoluto o en general cuánto ATP se sintetizaba por una reacción, precisamente porque por mucho tiempo la gente creía que se trataba de un número entero. Sin embargo, las observaciones toda la vida indicaron a que no se sintetizaban las moléculas por completo, de modo que con el transporte de electrones a través del NAD, por cada molécula de NAD solamente se producían 2.5 ATP, y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué es que ocurre esto. Y en cambio con el FAD, pues solamente se producen 1.5 moléculas de ATP. De modo que todos aquellos NAD que obtuvimos lo vamos a multiplicar por 2.5 y todos aquellos FAD que obtuvimos lo vamos a multiplicar por 1.5. Bien. Hay una teoría bastante popular que es la que nos dice cómo se genera este ATP.
y esta se llama el acoplamiento quimiosmótico. Mencionábamos que habían 3 espacios en particular por los cuales había paso de moléculas de hidrógeno desde la matriz de la célula hasta el espacio intermembrana. Y esos eran 3 puntos: el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Y decíamos que esto iba a generar una diferencia en la concentración de hidrógeno, y que al haber una diferencia pues se creaba un voltaje, y este voltaje en última instancia iba a producir que esta molécula se moviera y que generara el ATP. Pues bien, aquí vemos un poquito la reacción. Esta última en particular fraccionaba ese oxígeno y lo mezclaba con 2 moléculas de hidrógeno, de modo que obtenía una molécula de agua. Luego utilizaba el otro oxígeno restante para formar posteriormente otra molécula de agua. Pues bien, vamos a ver un poquito sobre una particularidad especial sobre esta molécula, que era la que sintetizaba en última instancia el ATP. Bien, solamente para decir que esta teoría del acoplamiento quimiosmótico fue propuesta por Peter Mitchell más o menos en el 1960, o sea, hace ya varios años. Y esta diferencia de hidrógeno en un lado hacia la otra, eso es lo que se denomina fuerza protón motriz. Algunas particularidades respecto a la diferencia de hidrógeno que se generaba: una era que había un cambio en el pH. El pH adentro del espacio intermembrana era 0.775 menor que el pH que estaba en la matriz. Otra característica es que el potencial eléctrico, es decir, la diferencia de voltajes entre un lado y el otro, generaba un potencial de aproximadamente 150 a 200 milivoltios. Milivoltios, o sea, la milésima de un voltio. Y ustedes me van a decir, bueno, eso es algo bastante chiquito, pero si consideramos la superficie de la célula, pues esto es el equivalente a que tengamos la 10ª parte de una pila de las de linterna, de las que tienen 1.5 voltios. Ustedes me van a decir que esa carga es demasiado chiquita como para que sea la principal fuente de energía, o para que sea la fuerza protón motriz que convierte todos aquellos productos en ATP. Pero si tomamos en consideración el volumen y el grosor de la membrana de la mitocondria, que es donde está ocurriendo todo esto, vemos que esa membrana de la mitocondria es bastante delgadita. Y si a esa membrana le aplicamos todo este voltaje, eso es el equivalente a que le apliquemos un voltaje de 10 millones de voltios por metro, es decir, una fuerza mayor a la de un rayo. Entonces ya comprendemos cómo es que este proceso sí es capaz de generar energía. Bien, hay otras situaciones en las que se utiliza esa fuerza protón motriz. Es posible que no se utilice solamente para la síntesis del ATP, sino que también se puede utilizar para la movilización. Y este es un mecanismo que utilizan las bacterias que tienen flagelos. Utilizan esa fuerza protón motriz no para la producción de ATP, sino que para movilizarse ellas mismas. Este es un ejemplo del caso de Escherichia coli, pues que ya vemos acá los flagelos y utiliza esa fuerza protomotriz para desplazarse. Algunos aspectos que hay que considerar es el primero, que requiere que esa membrana mitocondrial esté íntegra. Si en algún momento ustedes la rompen, pues se altera el transporte de los electrones. La siguiente es que las proteínas deben estar en contacto con la membrana. Si se fijaban, estaban incrustadas dentro de la membrana. Si ustedes quizás le quitan esa proteína, pues ya la célula va a ser incapaz de utilizar el oxígeno para la conversión de energía. Otro aspecto importante es que si nos recordamos de aquel patrón, íbamos a observar que las moléculas o que esas proteínas estaban de forma asimétrica, no se encontraban todas en el mismo nivel, sino que habían unas más saliditas, unas más metidas dentro de la membrana, y esto servía para generar como una pequeña montañita que favorecía precisamente el transporte de electrones entre una y la otra. Y la última y la más importante, que el gradiente de protones, es decir, la fuerza protón motriz, era la que permitía la síntesis del ATP. Pues bien, vamos a la particularidad de este complejo 5, que es aquel que produce el ATP. Este espacio que ustedes ven en azul corresponde a la matriz de la mitocondria, mientras que el espacio que vemos en amarillito es el que corresponde al espacio intermembrana. Así que vemos que esta ATP sintasa, o sea, la que sintetiza el ATP, se encuentra desde la membrana con una protuberancia que sale en la matriz y tiene forma como de flor con un tallito. Esa quizás sería
una forma bastante visual de verlo, que este sea el tallo y que este sea la flor. Pues bien, aquí sí vamos viendo a tratar de descomponer cada elemento que tiene. Tiene varias unidades, una unidad alfa, dos unidades alfa, dos unidades beta, acá hay otra unidad alfa, acá hay una unidad delta, acá hay una unidad gamma, acá hay una unidad epsilon. Y todas estas están adheridas por un tallo hacia unas proteínas que se encuentran ancladas directamente en la membrana. Bien, solamente como para mencionarlo, usualmente la parte que está dentro de la membrana se le denomina F0 y la parte que está arriba se denomina F1. Bien, en esta parte pues, en el espacio intermembrana, recordemos que aquí habían pasado todos los iones hidrógeno, pues esta molécula era capaz de atrapar esos iones hidrógeno y regresarlos de vuelta a la matriz de la mitocondria. En ese proceso en el que los iones iban entrando, iban produciendo un cambio conformacional dentro de esta proteína, de manera que fuera como rotando. Y en este proceso iba a poder captar el ADP con el fosfato inorgánico y convertirlo en ATP. Pues bien, el nombre de la molécula, como sintetiza el ATP, pues se llama ATP sintasa. Otro aspecto importante es que el ATP no se fabrica de forma libre, sino que el ATP se va quedando pegado a la molécula. Y cuando esta molécula va rotando es que se libera. Entonces, cuando va disminuyendo la cantidad o la diferencia entre el gradiente de los protones, porque recordemos que esta molécula pues iba pasando los iones hidrógeno de regreso hacia la matriz. Entonces aquel voltaje obviamente iba a cambiar e iba a bajar. Entonces una vez que este voltaje baja, pues la afinidad o la capacidad de estar pegada de esta proteína con el ATP disminuía de manera que lo liberaba. Pero esto de paso iba rotando la molécula. Y lo que conducía en última instancia a la liberación del ATP. Entonces este sería un mecanismo como para ahorrar energía, de manera que al ir pegada dentro de la molécula, como estos son moléculas con alto contenido energético, pues era como uno podría suponer que se requiere una gran energía como para que la molécula se liberara. Sin embargo, al hacerlo con la diferencia de las concentraciones de una molécula o de la otra, pues utiliza lo que le conviene energéticamente. Es decir, aquello en lo que gasta menos energía y con lo que genera más energía. Entonces, una forma de verlo es interpretar que la molécula funciona como uno de esos molinitos con agua, de manera que la molécula va entrando y saliendo por otro lado. De paso, la molécula va haciendo un movimiento que se parece como al capullo de una flor cuando se abre, y en ese movimiento es cuando la maquinita esta que fabrica el ATP lo iba a liberar. Para que ustedes se lo imaginen, esta molécula va rotando a una velocidad de 100 revoluciones por segundo. Entonces, para que ustedes se imaginen esa máquina moviéndose dentro de la mitocondria. Pues bien, como ya estuvimos viendo que algunas moléculas son capaces de inhibir estos procesos, hay una molécula en particular que inhibe esta ATP sintasa y la inhibe precisamente en su porción F0. Algunas personas decían que se le había puesto F0 precisamente porque la oligomicina comenzaba con O, de modo que no era F0 sino que una FO. Y este resulta que es un antibiótico que se produce por una bacteria que se llama Streptomyces. Y pues ya se imaginan ustedes que aquella persona que llegue a consumir esta cantidad, ojo, esto solamente lo han hecho a nivel experimental, no lo han practicado obviamente con seres humanos porque ya se sabe cuál es el mecanismo y obviamente pueden imaginarse que una persona que consuma esto, pues le van a quemar la máquina de sintetizar ATP. Bien, la síntesis del ATP depende de qué cantidad de ATP y de ADP tenemos. Obviamente si tenemos mucho ADP, nuestra célula interpreta de que le hace falta energía, entonces va a comenzar a sintetizar ATP. Otro de los aspectos es vigilar la necesidad energética de la célula. Todo aquello que indique necesidad energética va a estimular la síntesis del ATP. Otro aspecto importante es la tasa respiratoria de la célula. Si aumentamos nuestra respiración, vamos a aumentar
en general el consumo del oxígeno y por lo tanto la síntesis del ATP. Otra de las particularidades es que esta ATP sintasa tiene una actividad que es reversible. Dependiendo de las condiciones de la célula, puede tanto fabricar el ATP como romperlo. Así que ojo con esto, esta tiene una actividad reversible. Y este normalmente es un mecanismo que ocurre en casos de hipoxia, es decir, cuando a la célula no le está llegando oxígeno. Recordemos que durante este proceso había consumo de oxígeno, pero ¿qué ocurre en algunos casos cuando la persona no puede o no le llega oxígeno? Que son los casos, por ejemplo, de los infartos. No está llegando oxígeno al corazón, entonces, ¿qué le pasa a esta célula? Agarraba la actividad inversa, en lugar de comenzar a sintetizar el ATP, lo hidrolizaba, porque lo que les mencionaba, tiene una actividad reversible. De modo que comenzaba con la hidrólisis del ATP, así que empeoraba los casos de la necesidad energética, de modo que esto era bastante irreversible y es como podemos imaginar que un infarto termina matándonos. Y por la hora creo que ya estamos casi terminando. Muy bien. Hay otra molécula que se genera dentro de las células que se llama inhibidor de la F1. Si se recuerdan, la primera porción era la que liberaba pues ese ATP. Da la casualidad que esta molécula, si ustedes recuerdan aquel ciclo de Cori, el ciclo de Cori era cuando utilizábamos el lactato para obtener energía, se generaba el ácido láctico. Pues bien, en condiciones de acidosis, es decir, cuando no podíamos utilizar la glucosa, sino que cuando teníamos que utilizar las otras reservas, llámese el lactato que íbamos a producir a nivel muscular, pues esta acidosis estimulaba la producción de esta proteína en particular que se llama inhibidor F1. Entonces esto iba a inhibir la actividad de esa ATP asa, es decir, la lisis del ATP, que lo hacía precisamente la misma ATP sintasa. Pero recordemos que, como decíamos, que esta proteína en particular tiene una actividad reversible y que también podía romper ese ATP, pues la célula tiene ese mecanismo que es que cuando hay condiciones de acidosis se produce esta molécula precisamente para evitar que la célula rompa el ATP. Ojo, esto solamente es cuando hay hipoxia leve. De modo que si la hipoxia es muy severa, pues ocurre lo que habíamos visto anteriormente, como el caso del infarto. En otras palabras, el cuerpo tiene un mecanismo para tratar de compensar cuando hace falta un poquito de oxígeno. Y es precisamente uno de los mecanismos de la acidosis. Otra de las características es una proteína desacopladora 1. Mencionábamos que había una diferencia del hidrógeno. Decíamos que había hidrógeno que estaba en la matriz que iba a pasar al espacio intermembrana. Pero ¿qué pasaba si en lugar de que esa fuerza fotomotriz impulsara la síntesis del ATP y se disipara de otra forma? Claro que se puede. Resulta que se puede desacoplar esa ATP sintasa para producir calor. Y ese es el mecanismo que se utiliza para la generación de calor, sobre todo a partir del tejido adiposo pardo, que es el que se encuentra sobre todo en la parte posterior de los mamíferos, es decir, en el cuello y la columna. Y esto nos servía para sobrevivir a los climas fríos porque generaba calor. Y también se puede encontrar en las plantas, sobre todo aquellas que empiezan a florecer luego de la temporada de la nieve. De lo contrario, ellas no podrían producir calor suficiente como para germinar y crecer. Entonces, esta proteína permitía que estos protones que se habían expulsado hacia el espacio intermembrana volviesen a la matriz. Entonces se saltaban el espacio de la ATP sintasa. De modo que esa energía se utilizaba para fabricar calor en lugar de para fabricar ATP. En otras palabras, el tejido graso es una fuente de calor. Y aquí vamos viendo que hay otro sistema de transporte mitocondrial, porque si nos vamos dando cuenta a nivel de la matriz, pues hay algún tipo de sustancias que no pueden pasar con tanta libertad como si lo pueden hacer a través de la membrana externa. Y uno de esos casos en particular era para el caso del ATP. Quizás la única cosa rescatable de acá. Bien. También mencionábamos cuál era el efecto de las sustancias que estaban en el citoplasma, sobre todo aquellas que son reductoras, es decir, antioxidantes.
Si se recuerdan, durante el proceso de glucólisis se generaba un NAD, pero este NAD no tenía la capacidad de entrar hacia la matriz mitocondrial para ser utilizada, de modo que este NAD tendría que buscar una vía alternativa, y la vía que utiliza es la de la dihidroxiacetona fosfato, de modo que esta molécula sí puede entrar por la membrana, el glicerol 3-fosfato sí puede entrar por la membrana y se libera la dihidroxiacetona. Pues bien, esta molécula sí es capaz de ser utilizada, la que recordemos que utilizamos posteriormente en el ciclo de Krebs, y que posteriormente esta la utilizamos para la fabricación del FAD, que posteriormente lo llevamos hacia la conversión de energía, ¿verdad? Por toda la cadena de transporte de electrones. En total, el rendimiento energético de la molécula de glucosa lo podemos desglosar de la siguiente manera. Durante el proceso de la glucólisis obtuvimos 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD, 2 moléculas de agua y 2 hidrógenos. Luego, esa molécula de piruvato la teníamos que llevar hacia el ciclo de Krebs, pero pasó por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, durante la cual se convirtió en acetil-CoA, pero recordemos que eran 2, entonces son 2 acetil-CoA. Durante este proceso se fabricaba un NAD, pero como teníamos, recuerden, 2 moléculas de piruvato, pues vamos a tener el doble de la sustancia. Entonces, 2 acetil-CoA, 2 NAD y 2 CO2. Durante el ciclo de Krebs, en total, como metíamos 2 piruvatos, pues vamos a obtener el doble de lo que teníamos en aquella ecuación. Entonces obteníamos 4 CO2, 6 NADH, 2 FAD, 2 coenzimas A porque liberábamos esta coenzima, más 2 ATP porque eran 2 moléculas de piruvato, más 4 moléculas de hidrógeno. Para que en última instancia, al sumarlo todo, pues el resultado fuese que expeliéramos 6 moléculas de dióxido de carbono, o tuviésemos 10 NAD, 6 hidrógenos, 2 FAD y 4 ATP. Esta quizás sea la única cosa importante de reconocer de cada una de las cosas. Ahora, si se recuerdan, estos NAD y estos FAD los utilizamos para la cadena de transporte de electrones. Pues bien, ¿cuánto obteníamos de ellos? Recuerden, decíamos acá que teníamos 10 NAD y 2 FAD. Pues bien, cada uno de los NAD los vamos a multiplicar por 2.5. En total hacen 25. Y los FAD los vamos a multiplicar por 1.5. Y aquí eran 2 moléculas de FAD, de modo que tenemos 3 ATP. En total, si sumamos 25 más 3 son 28. Más los 4 anteriores que teníamos son en total 32 ATP. O sea que de una molécula de glucosa, en resumen, podemos obtener 32 ATP. ¿Sí? Ese sería como el resumen de todo. Así que en última instancia no nos quedamos solo con lo que obtuvimos de la glucólisis y lo del ciclo de Krebs, sino que a través del proceso de fosforilación oxidativa observamos que realmente sí tiene un rendimiento para la célula y que culminamos con 32 ATP. Estos 4 que estaban acá los sumamos. Otra cosita en particular es que la mitocondria contiene ADN mitocondrial en forma como de anillos, y estos anillos codifican precisamente para algunas de los complejos que se encontraban a nivel de la membrana. Entonces era suponible que si existiese alguna alteración genética dentro de este ADN, es posible que la persona tenga un trastorno para el metabolismo del azúcar, o sea, diabetes. Y otro aspecto en particular es que todas estas enfermedades mitocondriales pues son de herencia materna. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando ustedes examinan un espermatozoide, sus mitocondrias se encuentran en la cola. Cuando este espermatozoide fecunda el óvulo, pierde la cola, de modo que nosotros solamente tenemos el ADN mitocondrial de nuestra madre. Así que todas las enfermedades mitocondriales son de herencia materna. Y pues quizás aquí ya estamos un poquito sobre tiempo, así que esto yo creo que quizás lo terminaremos de ver mañana, para ya lo que quede bastante poquito. Pero como ya estamos sobre la hora, ha sido una larga jornada también. Entonces nos vamos a quedar acá y vamos a terminar de ver el proceso de fosforilación, quizás algunas características, algunas peculiaridades, y luego comenzar a hacer un repaso. Entonces no sé si tienen por el momento alguna duda, qué tal vieron el tema, qué les pareció.
Todo bien, doctora, muchas gracias. Yo todavía tengo así como que un poquito de dificultad para lo que es el ciclo de Krebs, pero no, yo voy a ver su video, la repetición de la clase para terminar como de aclarar bien eso. Bueno, Pero todo bien. el propósito para quizás para mañana y para el lunes sería precisamente hacer un repaso de esas vías. Sobre todo me gustaría que si tienen la oportunidad de ir leyendo el contenido, si les va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, traten de anotarla y la discutimos durante la clase para que podamos despejar todas esas duditas que tenemos. El ciclo, perdón, el tema de los carbohidratos es verdad, del libro, Sí, para correcto, irlo correcto. estudiando. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, alguna dudita, algún comentario? Bueno, entonces nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Y mañana terminaríamos de ver el tópico de hoy, que ya lo que quede es bastante poquito. Y culminaríamos entonces haciendo un repaso de absolutamente todo lo que hemos visto para irnos preparando para el examen. Bueno, muchas gracias, doctora. Feliz tarde a todos. Buenas gracias. Gracias, doctora. Feliz tarde. Bueno, gracias. Feliz tarde a ustedes también.